¿Alguna vez te has propuesto algún proyecto y no lo has podido terminar? ¿Crees que ha sido por falta de tiempo, por falta de habilidad o porque simplemente no te has esforzado lo suficiente? Bueno, pues hoy vamos a platicar un poco sobre el progreso y cómo nos puede ayudar para cumplir aquellas metas que nos propongamos día a día. ¿Qué tal? Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar un poco sobre cuál es ese proceso que a veces llevamos a cabo las personas para cumplir las metas que nos proponemos, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Todos tenemos generalmente algún objetivo que queremos cumplir y que a veces no se cumple. Parece que es por falta de tiempo, de habilidad o de recurso económico, pero realmente hay otro factor que casi siempre no tomamos en cuenta, y es el factor del progreso. Vamos a hablar en este video un poco más a detalle de él. Pero antes de dar inicio al video, te pido por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que puedes encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo así como el curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bueno, hablemos entonces de qué tiene que ver el progreso con aquellas metas o con aquellos objetivos que nosotros queremos cumplir en cada una de las etapas de la vida en donde estemos. Creo que a todos nos ha pasado que siempre nos podemos proponer algo y no lo cumplimos. No se logra y generalmente pensamos que es porque no tenemos tiempo para esforzarnos más o porque simplemente nosotros no estamos hechos para esa actividad, ya sea en el ámbito escolar, que es el que me parece más importante, el ámbito laboral o el ámbito personal. Siempre nos ocurre que nos proponemos hacer alguna acción o llevar a cabo un proyecto y por determinadas razones no logramos concluirlo, lo terminamos y ya vemos luego si empezamos otra cosa o si por el contrario seguimos así nada más por un tiempo, ¿no? Viviendo el día a día. Y es que lo que ocurre muchas veces es que cuando tenemos un proyecto y recién empezamos a ver cómo podemos hacer para llevarlo a cabo, o sea, para cumplirlo, nos damos cuenta que no es tan fácil como lo veíamos a lo mejor en nuestra cabeza. Pensábamos que si seguíamos ciertos pasos, el resultado iba a estar garantizado, o que si yo simplemente manifestaba todas las mañanas o decretaba que yo iba a lograr aquello que me he propuesto, se iba a cumplir. Y creo que nos hemos dado cuenta que en la realidad no ocurre así, o al menos no la mayoría de las veces. A pesar de que nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que llevar a cabo para cumplir algún objetivo, resulta que irlos poniendo en práctica no es tan fácil como parece. Y aún así, si los empezamos a poner en práctica, lo que sucede más comúnmente es que no obtenemos el resultado que esperamos. Entonces, como estamos viendo que las acciones que nosotros hacemos no nos están llevando al resultado que esperamos, lo más común pues es que nos frustramos, nos sentimos mal, creemos que no estamos haciendo las cosas bien, creemos que no servimos realmente para aquello que nos estamos proponiendo y lo más común después de esta frustración y de este pesimismo, pues es que lo dejemos de lado. Hay ejemplos en todos los ámbitos, pero te voy a hablar un poco de los que son en el aspecto escolar, que es donde yo estoy como maestro. Hay alumnos que simple y sencillamente creen que no son buenos para estudiar, creen que no se les pega nada, creen que la escuela no es para ellos y muchas veces es porque es lo que les han hecho creer. A lo largo de los años se les ha dicho eso y ellos no han hecho otra cosa pues que creérselo. Y a veces hay algunos que tratan de ir en contra de esas ideas que ya tienen mucho tiempo en su cabeza. Hay alumnos que sí dicen, bueno, le voy a echar más ganas, ¿no? Voy a proponerme como objetivo tener tal calificación en mis asignaturas, subir de promedio, estar en cuadro de honor, estudiar más, etcétera, ¿no? El objetivo que tú quieras. Pero, pues a pesar de que crean que lo más sencillo es seguir ciertas indicaciones, por ejemplo, cumplir con actividades, estudiar para los exámenes, trabajar en los proyectos,
asistir a la escuela, participar en clases. Creo que son cosas muy generales y que todos sabemos qué es lo que hay que hacer si queremos una buena calificación o lograr un buen aprendizaje en la materia que yo quiera, ¿verdad? Pero para muchos alumnos resulta que a pesar de que empiezan a venir más seguido a clases, empiezan a intentar realizar sus actividades más seguido, intentan estudiar para sus exámenes y también hacen el esfuerzo por empezar a participar en los proyectos, resulta que no es tan simple como parece, porque empieza a haber algunos obstáculos, ¿no? A pesar de que el alumno ponga más atención en clase, no entiende, a pesar de que estudie para los exámenes, no le va bien, a pesar de que trate de hacer sus actividades, todavía hay muchos obstáculos que hacen que no logre terminarlas y a pesar de que intente trabajar en sus proyectos, no siempre los va a terminar a tiempo ni de la mejor manera. Entonces empiezan a pensar que es cierto y que ellos realmente no sirven para estudiar o que realmente la escuela no es lo suyo. Y como no ven el resultado inmediato, ¿no? Esta gratificación al momento en las cosas que llevan a cabo, pues empieza otra vez este proceso en el que dicen, bueno, mejor lo dejo. Ya me di cuenta que no sirvo para la escuela. Ya me di cuenta que yo no aprendo. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues regresar a lo que yo hacía antes. Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo, estas pequeñas acciones, se van acumulando y van cambiando también la forma en que nosotros somos y hacemos las cosas. Y que eventualmente, después de ser una persona que se dedique más seguido a estudiar, a trabajar en clase y a estudiar para los exámenes, así como participar en los proyectos de clase, eventualmente van a desarrollar esas habilidades. Pero como pensamos que se tiene que dar esto al momento, es decir, en el momento en que yo empiezo a hacer esto, automáticamente se debe dar el cambio, ¿no? Y yo ya no debo ser un mal estudiante porque yo ya estoy cambiando. Y automáticamente debo de estar del otro lado donde ya soy un buen estudiante. Y tú y yo sabemos que eso no le pasa, al menos no a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas pues necesitamos cierto tiempo, cierto proceso y lo que a veces se le llama una curva de aprendizaje, donde yo poco a poco voy aprendiendo y eventualmente todos esos aprendizajes que yo tomo ya se traducen en un resultado, sea una mejor calificación o en el aspecto laboral un mejor desempeño, un aumento de sueldo, una promoción, o en el aspecto personal una mejor relación conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia, etcétera. Y hay una explicación para todo esto. Te voy a compartir ahorita en la pantalla una gráfica donde puedes ver tú cómo se da este proceso en el que nosotros pasamos de ser alguien que aún no comprende o no domina cierta habilidad o no logra cierto proyecto, cuando se pasa al otro punto en el que ya somos hábiles o capaces de llevarlo a cabo. Y esto tiene un nombre, es la curva del potencial latente. Como puedes ver aquí en la gráfica, hay algunas líneas y podemos ver la diferencia entre cada una de ellas. Las dos son un comportamiento que las personas tenemos cuando queremos llevar a cabo cierto proyecto o adquirir un hábito o lograr alguna meta que nos proponemos. Por un lado está la idea que tiene la gente generalmente, que el progreso y mi habilidad y mi aprendizaje debe de ser completamente lineal y proporcional al esfuerzo que yo pongo. Por decir un ejemplo, ¿no? Si yo me propongo a lo mejor ir al gimnasio y empezar a levantar cierto peso o bajar cierta cantidad de kilos, la gente a veces cree que esto va a ser proporcional. Si yo voy al gimnasio tantos días, voy a bajar tal cantidad de kilogramos o voy a empezar a levantar tal cantidad de peso. Como ya fui 3 días, ya debo de poder un peso mayor. Y creemos que ese esfuerzo debe de ser lineal y proporcional y peor, que debe de ser continuo, ascendente, que siempre solamente se puede progresar hacia arriba. Lo mismo puede pasar con un estudiante. Si yo creo que todos los días vengo a la escuela y llego temprano, pues mi progreso debe de ser proporcional, lineal y ascendente, es decir, debo de mejorar casi de manera automática. Y tú y yo sabemos que no siempre ocurre así.
Sí hay gente a la que le puede ocurrir y es gente a lo mejor más elevada que tiene otro tipo de talentos o de habilidades y está bien, también es bueno. Lo malo es que no todos tenemos ese tipo de desempeño. Para otra parte de las personas se aplica más bien la otra línea que puedes ver, la que es un poco más curva y que comienza ascendiendo de una manera más lenta, con un ritmo que no es proporcional y que no es lineal. Donde, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando las personas nos proponemos cumplir alguna meta, lo más común es que nos vamos a equivocar, nos va a tomar tiempo, vamos a replantearnos si estamos haciendo las cosas bien o si no, vamos a ver que a lo mejor no tenemos un progreso como nosotros lo esperábamos o que no vamos a volvernos tan listos o tan hábiles en el tiempo que nosotros pensábamos y que en realidad esa actividad toma más tiempo de lo que uno quisiera, hasta que eventualmente te das cuenta que no eres tan malo como tú crees, hasta que empiezas a ver que tus calificaciones van subiendo poco a poco, hasta que ves la báscula y te das cuenta que vas bajando poco a poco en tu peso, o hasta que te das cuenta que puedes correr un poco más cada mes. Ahí es donde vemos esta elevación que tiene la curva. Y ahora sí podemos empezar a decir que estamos logrando un progreso. Lo malo de esta segunda curva es que generalmente va a haber una etapa de desilusión. Aquí en la gráfica la puedes ver como este abismo, ¿no? De desilusión, donde yo me pregunto, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si me estoy esforzando no logro el resultado que espero? ¿Por qué fulano u otra persona que yo veo ha logrado más con menos esfuerzo? ¿O por qué esta persona en las redes sociales veo que logró mucho más y no hizo nada, ¿no? Y de la noche a la mañana tiene un resultado espectacular y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Que ya pasaron semanas o meses y no me he vuelto esa persona que yo esperaba ser. Es lo malo de este abismo de desilusión. Es una etapa complicada donde realmente hay que cuestionarnos si estamos haciendo las cosas bien, aceptar que nosotros llevamos un progreso y un proceso diferente y que como todas las personas somos distintas, vamos a lograr resultados diferentes también, a pesar de que hagamos las mismas cosas. Hay que aceptar que de todas formas las cosas van a ocurrir de manera diferente y a veces no está en nosotros. Lo que sí está en nosotros, ¿qué es? Es seguir intentando, seguir esforzándonos, ver en qué podemos mejorar, qué cosas están bien y podemos seguirlas haciendo y qué cosas están mal y realmente las tengo que empezar a cambiar. Entonces, esta gráfica del potencial latente nos muestra que el progreso no en todas las personas ocurre de un momento para otro. Para la gran mayoría toma tiempo y toma esforzarse y toma confiar en el proceso también para que podamos ver esos resultados que nosotros esperamos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, si yo quiero una buena calificación en el primer trimestre o en el segundo, que por ejemplo ya casi están las fechas, yo tengo que esforzarme durante 3 meses para lograr el resultado que yo quiero. No se vale esforzarme solo un mes, o solo dos, o solo el tercero, porque eso muy probablemente no me va a dar el resultado que yo mismo espero. Y entonces voy a empezar a culpar a los demás, a que mis circunstancias son diferentes, a que el sistema no me deja avanzar, a que es mi destino, ¿no? Que me vaya mal a mí en la escuela o en el trabajo siempre, cuando no estoy viendo realmente que hay muchos más factores que hay que tomar en cuenta. Y finalmente esto se agrava cuando empezamos a ver muchos casos en las redes sociales de gente que tiene fama, que tiene dinero, que tiene estudios, que tiene pareja, que tiene muchísimas cosas que nosotros quisiéramos tener. Y en las redes sociales muchas veces nos ofrecen esta idea de que ellos lo lograron todo de un momento para otro sin esfuerzo y sin haber trabajado nada por ello. Y hay muchos casos donde sí ocurrió de esa manera, pero también hay muchos otros casos donde no. Detrás de ese éxito y de ese resultado hay mucho trabajo duro y constante,
pero las personas preferimos a veces enfocarnos solo en los resultados, ¿no? Y no ver todo el progreso y el proceso que hay detrás. Hay muchísimas personas que han tenido que trabajar demasiado para estar donde están. Y malamente también hay personas que se han esforzado poco o nada para estar donde están, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, está MrBeast, que es uno de los youtubers más conocidos y reconocidos que existen. Él, por ejemplo, le tomó muchísimos videos, el que se volviera viral y se volviera el youtuber que es hoy en día. No lo logró ni con su primer video ni con el segundo, le tomó cientos de videos lograr la fama que él tiene actualmente. Y sin embargo, mucha gente podría verlo y pensar que su éxito es algo que llegó de la noche a la mañana. Y yo frustrarme porque yo no lo he logrado, ¿no? Que yo no lo he logrado con un video o dos o tres. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Aceptar que cada quien lleva su propio progreso y su propio proceso. Y que eso es algo personal. No está mal ir un poco más lento que los demás. Y tampoco está mal ir un poco más rápido. Si tú eres de esas personas que tienen mucha habilidad y mucho talento y todo se le da muy fácil, pues no me queda más que felicitarte porque muchas personas quisiéramos tener ese tipo de desempeño. Yo no puedo decir que yo lo tenga, yo también reconozco que todo lo que he hecho yo a lo largo de mi vida, la gran mayoría ha sido a partir de mucho esfuerzo y de muchos fracasos. Y donde yo estoy en este momento, pareciera que es algo muy bueno, y sí lo es, pero ha tomado mucho trabajo, mucho esfuerzo, y a donde quiero llegar, reconozco que todavía me falta mucho trabajo aún y mucho esfuerzo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué será mejor para una persona? Entender que hay procesos que pueden tomarnos tiempo, fracasos, y que hay que aprender a partir de ellos para llegar a donde queremos estar. ¿O sería mejor que para todos fuera tan fácil y que todos fuéramos tan habilidosos para lograr aquellas metas que nos proponemos a la primera? Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo algunos detalles sobre cómo es el proceso del progreso. Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con aquella persona que creas que le puede ser de utilidad este contenido y también suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Puedes encontrar contenido educativo y de química en las listas de reproducción de mi canal. También puedes encontrarme en redes sociales, en Facebook, YouTube y en TikTok como Profesor Carrillo y en Instagram como profe-carrillo. Y sin nada más que agregar para el video del día de hoy, gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.